tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Feijer. Hoy muy contentos, muy ansiosos de abordar este tema muy bonito en lo particular, que es despertar de conciencia. Yo creo que vamos a aportar mucho, vamos a tratar de desglosar lo más bonito que se pueda. Fer, un gusto de nuevo tenerte aquí en el podcast. A la audiencia, algo que le quiero decir antes de empezar este episodio. Pues nada, solamente gracias por ver nuestros videos. Esperemos que los sigan viendo, que nos sigan apoyando. Es un gusto estar nuevamente aquí contigo, compartiendo, y sobre todo este tema que pues realmente es un tema apasionante, que se disfruta mucho y que al final de cuentas creo que es lo que nos tiene aquí el día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues empecemos con este tema. Repito, despertar de conciencia. Y el primer punto importante, y bueno, yo creo que todos los puntos van a ser importantes, pero vamos a empezar con uno en específico, que es cómo vemos el mundo después de adentrarnos a este mundo espiritual, a este mundo de conciencia. ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Cómo has visto el mundo después de adentrarte a este punto? Ok, bueno, pues creo que para llegar a este punto de cómo lo veo a partir de ahora, pues tengo que regresarme un poquito a cómo era antes de, ¿verdad? Pues creo que entrar a este mundo te abre muchas puertas. A veces las puertas no son tan bonitas como quisiéramos. Hay puertas que se abren dolorosas. Pero al final de cuentas, antes de entrarme a este mundo y empezar a estudiar, empezar a investigar, creo que vivía desde un victimismo, desde sentir que todo el mundo me hacía y que al final de cuentas pues solamente era una víctima de las consecuencias y de los actos de los demás. Pero entrar a este mundo pues me ha enseñado que realmente la responsable soy yo. Y es doloroso porque ya no puedes echarle la culpa a alguien más. Te abre la puerta, en primera, a mi relación con lo divino, con Dios. Saber que esa divinidad, más que una forma física, es una energía, una conciencia, y esa conciencia habita también en mí. Entonces, en el momento que tú te sabes conectado con el todo, pero a la vez tienes que estar como con tu individualidad, como que entra una lucha entre decir lo que pienso, todas las creencias que vengo cargando y las cosas nuevas que vas tomando, la información que va llegando a ti, y que sabes que de alguna otra manera pues ya no puedes estar en el mismo lugar, ya no puedes quejarte de cosas que antes te quejabas, aunque cosas te duelan, sabes que solamente es mi decisión, está en mí básicamente el cambiar esas cosas que ya no me gustan. Y eso es algo muy doloroso, porque antes de ello estaba acostumbrada a que si alguien me hacía algo o si alguien decía una palabra, la otra persona es quien tenía que cambiar. Y ahora pues no, es aceptar que si hay cosas que me duelen, soy yo quien debe trabajar en ellas. Entonces pues al final de cuentas es algo que cambia bastante. Y también el cómo percibes al mundo, aprendes a percibir a las personas, creo que desde el no juicio, desde el entender que todos tenemos un propósito, todos estamos aquí por alguna razón, y que aunque a veces alguien pueda parecer que no tiene un camino tan espiritual como a veces el ego te hace creer, pues entender que sí, nada más que cada quien va a su ritmo, a su tiempo, y que la espiritualidad está en todos, sobre todo. Creo que eso es algo muy importante. Sí, está en todos y en todos lados y en todas partes. Fíjate, Fer, que algo de esto que me resuena mucho es cómo al adentrarnos a este mundo, a este punto distinto de ver la vida, yo creo que también cambia en lo que pensamos. O sea, gran parte de ese cambio, de ese trance de pensamiento, de ese trance de ideas, es cómo desprogramamos lo que ya traíamos. O sea, desprogramamos nuestra mente para meterle nueva información. Y gran parte de todo esto es que no hay que estar cerrados a los cambios y a las posibilidades que pueda haber. Es justo y es cierto de que a veces ciertas situaciones nos frustran, nos pasman, pero como decías hace rato, ya está en nosotros el cambiar eso. O sea, ya no ver el mundo desde el victimismo, ya no ver el mundo desde el pesimismo, ya no echar culpa, ya no justificarte, ya no lamentarte por lo que sucedió, porque hay cosas que no podemos cambiar en la vida, hay cosas que están fuera de nuestro control, y justamente el meternos a este punto, a este mundo distinto de ver el mundo, un cambio de conciencia, es aprender a dejar ir lo que nos acomplejaba, a dejar ir lo que nos dañaba, a dejar ir todo eso que nos mantenía estancados en nuestra vida. Cosas que antes, una cosita micro la hacíamos macro, o sea, con un problema nos ahogábamos. Dicen por ahí, pues el dicho muy conocido, nos ahogábamos en un charco de agua, en un vaso de agua, cuando había muchas soluciones.
pero entiendo que en ese momento no veíamos esas salidas o esas aristas distintas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad para pensar, para discernir, para analizar, pues era muy distinta a la que hoy vemos. Entonces, todo eso nos da un despertar de conciencia, todo eso nos cambia la vida. ¿Por qué? Pues porque vemos ya el mundo diferente, ya no nos centramos, te digo, en un mundo pesimista, un mundo donde echamos culpas, más bien nos abrimos a posibilidades y cambiamos justamente todo eso para mejorar. O sea, el propósito de todo esto es ser mejor que ayer, ser mejor que antier. O sea, es un constante cambio interno, es un constante cambio externo, es un constante cambio en nosotros mismos. Por eso digo, no es nada fácil adentrarse a este mundo. Exacto. Vamos a tener crisis cuando a veces no sabemos qué hacer, entonces vamos a entrar en frustración a veces de que, ¿por qué este mundo me lleva a hacer ciertas cosas que antes las hacía con más libertad? Pero hoy, con este mundo interno diferente, pues ya me freno. No por miedo, no por débil, no por cobarde, no, porque he entendido que accionar de la forma en que lo hacía antes me estaba dañando. Y obviamente dañaba a las demás personas. Entonces todo eso es un cambio drástico que debo de hacer o que hago al entrar en este mundo. Sí, exacto. Y fíjate, sobre todo algo bien importante que a mí en lo personal me ayudó a entender es que mi historia de vida había tenido un propósito. Que todo lo que pasé, cada situación que aconteció en mi vida, me llevaron justo a ser la persona que era. Y que a veces eso que me pasó, que yo podía ver como algo malo, como algo karmático, al final de cuentas es lo que mi ser, mi espíritu necesitaba para llegar a tener el conocimiento que hoy tengo, para llegar a convertirme en la persona que soy y en la que todavía puedo convertirme. Entonces comprendes tu historia desde otro punto. Agradecer que cosas que sufrí, cosas que lloré, situaciones que me hicieron sentir de repente no cómoda conmigo misma, todas esas situaciones eran necesarias para el día de hoy estar aquí y ser quién soy. Exactamente. Entonces, gran parte de lo que somos hoy le debemos al pasado también, ¿verdad? Y lo bonito de todo esto, de saltar la página o de no estar peleados con el pasado, es que aprendemos a soltar el pasado, aprendemos a perdonar el pasado, aprendemos a perdonar muchas cosas que antes nos hacían daño. Y eso es gracias a que nos hemos adentrado. Tal vez, fíjate, Fer, suene un poquito contradictorio lo que te voy a decir, pero a veces las cosas que más nos hacen crecer, a veces las cosas que más nos hacen reflexionar, son las frustrantes, las negativas. O sea, el dolor como tal es un plus para poder entrar. O bueno, eso fue lo que a mí me funcionó. Dije, no, pues caray, o sea, después de venir de una vida trágica, por así decirlo, trágica en el aspecto, ¿verdad? Porque también, si hoy ya me pongo a reflexionar y me pongo a analizar, pues mi vida pues fue y estuvo como debería de. O sea, hoy entiendo perfectamente la relación que tuve con papá y mamá, hoy entiendo perfectamente la relación que tuve con familiares, con personas, con sociedad, que antes yo creía que estaba mal. Hoy entiendo que fueron justamente experiencias para darme cuenta y poder adentrarme a este mundo donde, ok, bueno, pues ya te tocó vivir, eres partícipe de ese proceso, entonces ahora hazte responsable de ese proceso, hazte responsable de lo que conlleva de aquí para adelante. Ya no ver el pasado, digo, como un enemigo, no, fue un amigo que nos ayudó a hacer y a formarnos el carácter, la forma, la templanza que hoy tenemos. Entonces, así vemos el mundo después de adentrarnos a este punto espiritual, a este cambio de conciencia. O sea, sí, es turbulento el proceso, no va a ser fácil en absoluto, no va a ser algo como que, ok, ya ayer empecé con mi proceso y ya hoy ya veo el mundo así. No, es un proceso largo, es un proceso constante de todos los días, es un proceso pues fino y delicado para poder tener lo que hoy tenemos. Exacto. En serio, o sea, y es muy bonito el proceso, es muy bonito el proceso. Sí, por ejemplo, ¿cuál de los temas relacionados con la espiritualidad sientes que es el que más te ha ayudado a crecer a ti? O a entender como tu historia. Por ejemplo, el centrarme en ya no repetir patrones, el meterme a estos temas de meditación, estos temas de
de sanación, por ejemplo, dharma, karma, o sea, entender los principios, digamos, espirituales. Ok, debo de cambiar esos pensamientos negativos que antes traía arrastrando, porque hoy sé que lo que pienso lo hago realidad, que lo que pienso y hago, pues me repercute a mí como persona. O sea, y no solo a mí, con las que estoy. Entonces yo creo que hay muchos temas. Si te dijera ahorita cuál en específico, pues te mentiría, porque, o sea, todos me han servido, Fer. No solo en hablar de un tema, no, o sea, todos han sido partícipe de mi proceso, de mi transformación mental, mi transformación emocional. Yo creo que ese es el propósito de... Te decía en un principio, la espiritualidad se puede ver que hay, la espiritualidad es, no hombre, que ya vas a volar, o que ya nada te va a enojar, o que ya nada no vas a sentir nada, o sea, te vas a convertir en un robot, y no es cierto, es todo lo contrario. O sea, cuando te entras a este mundo, justamente, como que te vuelves más sensible, más empático, como que entiendes a las personas, o sea, te pones en el lado de la persona que está viviendo una situación, una crisis. ¿Por qué? Porque ya pasaste por ahí, ya ves la vida como que con unas aristas más abiertas a las posibilidades que pueda haber, y antes no lo veías así. Antes te centrabas solamente en un punto y era lo que tú creías. Simplemente no podías, no te dabas, digamos, el permiso de abrirte a más posibilidades, a más brechas. Yo las llamo brechas de vida, ¿verdad? Brechas de vida. O sea, puede funcionarte una como puede funcionarte otra, y así sucesivamente. Entonces yo creo que esto me ha dado el adentrarme a este mundo, y también yo creo que me ha dejado enseñanzas. Y otro punto yo creo que importante a tratar es que hemos dejado de hacer al adentrarnos a este mundo. O sea, ¿qué no has hecho o qué no haces ya en este punto de decir, bueno, tengo una conciencia abierta, una mente abierta, una conciencia como tal, que ya no me permito yo hacer esas situaciones? Una de ellas yo creo que es, por ejemplo, ahora sí que ir justificando mis pinches las acciones, ¿verdad? Porque yo antes decía, pero es que si hago esto, me va a perdonar la gente, o el famoso, así soy, y no. O sea, todo eso he ido desprogramándolo poco a poco de mi conciencia, de mi mente, de mi inconsciente. Decir, no, esto se debe de trabajar. Esta vida no es así como yo creía. Entonces, gran parte de eso es eso lo que he dejado de hacer. El así soy, el justificarme, el echar culpas, el, digamos, meterme en la vida de las demás personas también. Eso es algo que yo he dejado de hacer. En serio, porque con el solo hecho de rodearte situaciones con personas que están fuera de tu control, que no tienes poder para poder hacer algo, te intoxicas, Fer. Como que te vuelves un poquito negativamente entrando en ese aspecto. Y eso es lo que he dejado de hacer. Gran parte de... ¿Por qué? Porque entendí que sí, un poquito como que me frenaba. Pero también aquí viene otra parte muy importante. Quien verdaderamente ha entrado o ha trabajado en espiritualidad o en sí, en su crecimiento personal, bueno, ya has trabajado, ya eres consciente de la situación. Por lo tanto, si una situación se te presenta de tal magnitud, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a, digamos, a canalizar esa situación que te está pasando? Ok, hay caos, hay personas tóxicas, hay personas que tal vez no te gustan cómo piensan, cómo se relacionan, qué dicen, qué hacen, pero tú vas a estar ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar? ¿Te vas a meter al círculo con ellos? ¿O vas a reaccionar de otra forma a como venías haciendo? Sí, es que justo es ese punto. O sea, al final de cuentas, las situaciones, los conflictos, los problemas van a seguir existiendo. El detalle es ahora tú cómo reaccionas a ellos, si cambia la forma. Porque también algo importante, creo que al principio cuando comienzas a adentrarte en este mundo, suele haber cierto enojo y cierto juicio también hacia los demás. Por eso es importante como no detener el proceso en algún punto y decir, es que yo ya sé toda la información, porque al final creo que la información es infinita. Y algo en lo que sí te ayuda mucho, pues es justo a esto, a entender que el otro es un espejo y que aquello que juzgas está dentro de ti. Entonces al final, pues al principio eso pega, porque dices como de, ¿qué estoy juzgando? ¿Qué estoy observando? No, o de decir a veces, pero ¿a poco es algo tan sencillo que la gente o la sociedad no entiende, cabrón? Y te pones en un dilema de que no entienden o no quieren cambiar o qué rollo. Y cuando te adentras a este mundo dices, bueno,
pero es que es su proceso. O sea, tú no puedes ser partícipe de su proceso. Exacto. Y es justo para que el mundo esté en balance, Fer, para que las cosas estén como estén, energéticamente positivas o energéticamente negativas, debe de haber dos caras de la moneda, ¿verdad? O sea, y entiendo, y yo antes estaba muy peleado yo con esta situación de decir, ay, pero ¿por qué no entiende la sociedad? Es que si lo hiciera de esta forma, o sea, presupones, juzgas, o sea, como que pones una línea muy delgada entre ellos y nosotros de decir, pero es que es lógico. El juicio, pues. Exactamente, vete por este lado. O sea, te estás madreando en esa vida, estás dañando un ejemplo, una relación. Estás dañándote, te estás dañando a tus hijos, estás dañando a tu esposa, emocionalmente tú estás mal. Pues, ¿cómo salir de eso? Pues vete por este lado. Y me he dado cuenta de que el juzgar o el poner juicios es parte de, ¿verdad? Debes de aprender a soltar eso. Debes de dar el tiempo necesario para que las demás personas agarren este asunto o despierten como tal en esa situación. Porque es un proceso que deben de saldar, ¿verdad? Gran parte de nosotros tuvimos ese proceso. Se nos dijo, se nos dio, tuvimos la información y a veces no entendíamos. ¿Por qué? Porque deberíamos nosotros de experimentar esas situaciones para decir, bueno, sí es cierto, ya estoy harto de esto, quiero cambiar. Y es ahí donde nos adentramos, de decir, bueno, sí, es por este camino. Pues sí, además también existe esta frase, ¿no? De al final de cuentas, no le abras los ojos a alguien que no quiere ver porque terminarás lastimándolo. Y creo que eso es lo que más he aprendido yo dentro de este proceso, es mi camino, es mi proceso, y el de los otros es de ellos. Aunque todos somos uno, tenemos cierta individualidad. Y esa individualidad es una experiencia que decidimos tener en esta vida. Porque no sé si alguna vez has escuchado acerca de algo que se llama intervidas, que nos habla acerca de que antes de nacer planeamos todo lo que nos va a ocurrir en esta vida. Nosotros decidimos quién es nuestro papá, quién va a ser nuestra mamá. Al final, si dices, bueno, yo como alma quiero ir a interpretar o a sanar el abandono, entonces llega otra alma que se ofrece y dice, pues yo voy a ser tu papá y te voy a abandonar. Y justamente va pasando eso. Entonces, al final, cada persona que está en nuestra vida está interpretando el papel que nosotros decidimos que interpretara o que en comunión hicimos para que se interpretara. Entonces creo que es importante y me ha ayudado bastante entender que cada situación y cada persona es algo que yo elegí para mi crecimiento, y desde ahí también te quitas el juicio de sentir que todos los demás actúan mal y que tú solamente actúas bien, porque cada quien está cumpliendo justo el papel que debe cumplir en tu vida, y eso es algo bien importante que te ayuda pues a ver las situaciones desde otra perspectiva, desde otro punto. Efectivamente decías algo muy acertado. Y cuando, o sea, lo hablo y me suena mucho porque así estuve yo, te digo, así estuve antes de entrar a este mundo mágico, a este mundo pues bonito, ¿verdad? Porque es un mundo a final de cuentas hermoso. Cuando te adentras, dijera la película, cuando ya entras ya no puedes parar, es meterte sí o sí. Y antes yo era así. Decía, ay, pero ¿por qué me tocó esta familia? Ay, pero ¿por qué mi papá? Ay, pero ¿por qué? O sea, me victimizaba como no tienes una idea. Pero ¿qué crees? Te digo, esas situaciones, esas experiencias me fueron abriendo los ojos. Fueron formando mi carácter, mi personalidad, hasta convertirme en la persona en que soy yo. Entonces, todo eso es justo. Todo eso que nos pasó, que vemos cruel, es como anillo al dedo. ¿Para qué? Pues para despertar. Lamentablemente, fíjate, o desafortunadamente hay muchas personas en este mundo que nunca despiertan. Hay muchas personas en este mundo que nacieron así, por así decirlo, y mueren también de esa forma. O sea, no hacen algún cambio interno ni externo, pero lo que decíamos en las intervidas, pues es el papel que ellos eligieron. Y exactamente, y hasta que pruebas, o lo apruebas o repruebas en esta vida. Y si no, a continuar. Otra vez. Que aquí vendría como esta parte, ¿no? O sea, del karma y el dharma, que tanto es lo que has creado en otras vidas. Porque al final creo que a mí algo que me cambió también mucho es realmente creer que existen las vidas pasadas.
porque al final de cuentas este mundo no puede ser solamente, unos nacieron súper ricos y otros nacieron súper pobres, porque ¿dónde estaría ahí, por así decirlo, la justicia divina, no? Entonces, al final de cuentas, creo que cada quien vive la vida para la que se ha cosechado, ¿no? Lo que has hecho en otras vidas, lo que has hecho en otras encarnaciones, es lo que ahora te está tocando vivir. Si es karma, si es dharma, es lo que estás viviendo. Y es muy profundo, fíjate, de analizar este tema, porque va más allá, pues, de nuestro entendimiento como personas, porque nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar cosas materiales, a palpar cosas, digamos, terrestres, como dinero, como fuerza, como cosas así, que estamos relacionados. Pero cuando hablamos de estos temas de energía, de conciencia, de luz, de espiritualidad, como que sí nos mueve un poquito. Al principio es así, al principio es caótico, al principio es desconcertante de decir, ¿a poco estos locos, o sea, qué saben ellos que nosotros no? O sea, y siempre yo he dicho y hago un análisis y un paréntesis muy importante antes de ponerme a hablar de esto. Mira, ¿ves el aire? No. ¿Sientes el aire? Sí. Ok. ¿Ves el aire? No. Okay. Pero el aire es vida para nosotros. Oxígeno, ¿verdad? Es el oxígeno, están ciertos elementos químicos que nos hacen o nos permiten vivir. Así es la espiritualidad. Así digo yo. Así es la espiritualidad. Ok, tal vez no es algo tangible como esta taza, como esta libreta, no sé, como este cuarto que lo vemos, que lo palpamos. La espiritualidad es todo lo contrario. Son leyes espirituales, irrefutables, inamovibles, ahí van a estar siempre. Pero en nosotros está el encontrar ese camino, esas pistas. Yo llamo pistas universales, pistas divinas, que poco a poco vamos a ir adentrándonos en este mundo. Y cuando te digo te adentras, se te abren muchas puertas, decías. Y gran parte de eso es aceptar eso, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué hago hoy para que esté bien, para que esté mejor? ¿Qué he construido? ¿Qué hago constantemente para que, decías, acumule dharma o acumule karma? Y es gran parte de lo que yo he aprendido, a dejar atrás todo eso que energéticamente me resta. Porque como que ya no te das el lujo, porque antes era un lujo. ¿Por qué? Porque pues caminaba... Hablabas desde la inconsciencia, actuabas desde la inconsciencia. Sí, exactamente, decía, pues no va a pasar nada. Ay, si hago esto, no pasa nada, nadie me ve. No es cierto. Sí están contando esos pasos, esas acciones que haces, que crees que no te ven. Entonces, una vez que, como el tema dice, despiertas conscientemente, dices tú, no, hay que pararle. En este mundo se rige por principios morales y por principios espirituales. ¿Ok? Entonces yo soy consciente ya a estas alturas de que, bueno, debo irme pro principios, pro vida, pro Dios, pro universo. ¿Por qué? Porque es mejor para mí. En esta vida, en la que siguen, o sea, no, por eso digo, es muy profundo este tema. Por ejemplo, relacionándonos a esto, ¿no? De las vidas pasadas, ¿crees que tengamos libre albedrío o que ya tenemos un destino predeterminado? Híjole, es que ahí entraría también otro concepto que sería el determinismo. El determinismo, fíjate, y me gusta mucho adentrarme en este tema con un ejemplo, justamente que cita Freud, ¿no? Él decía, o alguna vez se suscitó, que él hizo una terapia a través de la hipnosis, que le dijo a una persona, pues vente, acuéstate, te voy a ir guiando, y el momento de la persona estar en trance, Freud le dijo, cuando despiertes, vas a ir a la ventana y vas a abrir la ventana, vas a abrir las cortinas y vas a asomarte. ¿Para qué? Para lo que quieras. Entonces, dicho y hecho, se levantó, sin que Freud le dijera nada, fue a la ventana, abrió las cortinas, se asomó y le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Y la persona contestó, porque quería aire fresco. Entonces, el determinismo, libre albedrío, es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida estipulada como tal. O sea, libre ¿de qué? O qué estoy... ¿O cómo estoy siendo libre? ¿O para qué estoy siendo libre? Pero digamos, esa vida estipulada, tú mismo la elegiste.
Entonces contradice el libre albedrío. Pero un libre albedrío ya estabilizado, pues, o ya predefinido, podría ser. Es que no le hallo... Ajá. Sentido. Pero es que mira, al final de cuentas, ¿qué sería el libre albedrío? Pues actuar sin restricciones morales. O tener la libertad de tomar tu camino, ¿no? Pero lo hacemos. O ya está estipulado, determinó qué vamos a vivir. Es que esa es como la pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente decidimos sobre nuestra vida o ya hay un destino? Hablamos de que pues podemos, por así decirlo, dibujar la vida que vamos a experimentar aquí en la Tierra en el momento de nacer como un humano. Entonces sería importante decir, si yo lo elijo desde antes, estaría en mi libertad. Pero ¿qué tal si aquí tienes la libertad de cambiarlo? Y es cuando generas un karma. Porque lo que ya estipulaste no lo cumpliste. Que es el destino, por así decirlo. Ajá, lo que tú ya tienes marcado que ocupas para, pues no sé, trascender algo en esta vida, pero al final cuando llegas aquí, pues todo se te olvida. Entonces al final de cuentas, tienes la libertad de cumplirlo o de no cumplirlo. Lo que ya estipulaste tú mismo. Es que ese es un hecho. En conciencia. Exactamente, ese es un hecho, darnos cuenta de eso. O sea, darnos cuenta, ok, yo ya firmé algo divino, ya firmé algo universal, que van a seguir ciertos patrones, pero por eso está esta regla o esta ley universal. Te vas a dar cuenta en algún punto de tu vida. ¿Cómo? Con el trabajo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, adentrándote de este mundo, que te vas a ir dando como una idea, una pista así universal, invisible, que te va a ir guiando a decir, bueno, tal vez es por aquí, tal vez es por acá. Y lo que hablabas del karma, pues yo creo que eso ya es como algo establecido para nosotros, como individuo, de decir, bueno, tienes la libertad de hacer y deshacer en este mundo, con las condiciones de que si haces algo energéticamente negativo, no va a quedar aquí, va a repercutir en las siguientes generaciones, en las siguientes vidas. Por lo tanto, ¿te haces responsable de tus acciones, de tus actos? ¿O realmente crees que con lo que vas a hacer ya está saldado todo? No. Entonces aquí entra otro tema más. O sea, yo estoy ahorita experimentando una vida, digamos, como tal la conozco ahorita, física. Perfecto. Entonces yo me debo dar cuenta de qué situaciones no he trascendido, en qué situaciones no he trabajado. Por lo tanto, si yo continuara haciendo o accionando de la forma en que lo venía haciendo, ¿cómo estaría hoy? Pero entonces ahí entraría el libre albedrío, porque al darte cuenta, tienes dos caminos. El camino de no sanarlo, de continuar igual y de volver a cerrar los ojos, por así decirlo, o el camino de trascenderlo. Entonces, puedes decidir al momento de que te vuelves consciente de la situación. Dices, ok, yo no he trascendido, no sé, el perdón, tomando el mismo ejemplo, ¿no? No he trascendido el perdón. Y eres consciente, te vuelves y dices, ay no, decido de seguir diciendo que, pinche viejo, ¿por qué me abandonó? ¿Sí? O sea, refiriendo a tu papá. Y otra dices, bueno, realmente lo entiendo, comprendo, y trasciendo y perdono a mi papá, o sé que cumplió el papel perfecto que quería. Entonces desde ahí está la decisión. Conociste la información y hay personas que aún teniendo la información deciden continuar en el mismo camino. Entonces creo que ahí es donde entraría el libre albedrío, en esa decisión que vas a tomar una vez que tomas conciencia de aquello que necesitas trascender. No sé, me suena... No compro esa idea muy bien. Compro esa idea muy bien porque, fíjate, o sea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, a dónde quieres llegar, pero fíjate, si nos vamos en este punto de decir, bueno, yo perdono a mi papá, no lo juzgo, ya lo trascendí, ok, pero ¿qué condiciones, qué situaciones te llevaron a vivir esa situación o ese cambio de pensamiento? No las conoces, desconoces. La vida que te tocó vivir, digamos, era desconocida. Con el paso del tiempo, poco a poco te fuiste dando cuenta, te fuiste siendo consciente. Entonces,
¿qué te hace pensar que eso que tomaste como libre albedrío no es una situación, digamos, ya estipulada universalmente o divina, de decir, eso te tenía que suscitar con tu papá, o así es la forma en que te tocó vivir esa situación? Pero como vas caminando y vas adentrándote a este mundo, dices tú, bueno, pues no compro mucho esta idea, pero es lo mejor que yo puedo hacer. ¿Para qué? Para saldar esa deuda, para saldar esa ruptura, para saldar esa herida. Pero ya de ahí para allá, ¿qué sigue? Pues ahora sí que lo que tú creas que es libertad para ti, pero al final de cuentas estamos como sometidos a algo que nos va guiando. Es una utopía. Vamos caminando, pero con la desinformación de qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Por qué? Porque no te das cuenta. No te das cuenta. Tal vez tú presupones, mañana voy a levantar temprano, mañana voy a ir a la escuela, mañana voy a trabajar. Pero ¿y si no pasa? O sea, tú estás estás implementando algo que ya te visualizaste a futuro. Pero ¿y si no pasa? Entonces, en el si no pasa, ¿estarías dispuesto a vivir esa situación sin vendas en los ojos y decir, bueno, ya sé que tengo libre albedrío, ya sé que mañana voy a fallecer? ¿Estarías dispuesta a tomar la información que te corresponde para estar libre en pensamiento, en ideas, en situaciones? Entonces yo creo que por eso no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque no estamos como dispuestos o no somos como conscientes para recibir esa información. Ok. No sé si... No, siento como que me hizo un poquito medio bolas. Pero, o sea, yo a lo que me refiero, que a lo mejor, digamos, ¿no? Si ya está planeado el destino, entonces, ¿para qué te esfuerzas en hacer un acto de conciencia? Ya lo tenías predeterminado, ya iba a pasar. Entonces al final sucedió no tanto por tu esfuerzo, tu trabajo, sucedió porque ya iba a ser tu destino, que así fuera. Entonces el decir, yo trabajo en mí mismo y me despierto conscientemente, ¿es una ilusión? No, porque ya está hecho, o sea... Pero ya está establecido. Ya está establecido como tal lo que vamos a vivir. Ya está, es como un camino amplio, estrecho. Y en ese camino, cada vez que vamos caminando, se va alejando más. Pero en ese alejamiento nos van suscitando situaciones. Vamos encontrando nuevas cosas, vamos encontrando nuevas personas, nuevas formas de pensar. Entonces, como ya está estipulado qué vamos a vivir, no puedo tener yo libre albedrío de qué voy a elegir. O sea, te digo, suena contradictorio, es muy contradictorio, muy polémico, porque no puede ser algo ya está y yo elegir lo que yo quiero. O sea, lo que voy es que no estamos como preparados para recibir esa información. Digo, si la recibiéramos, sería un caos. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque no estaría dispuesto a aceptar lo que ya está determinado. Por eso la vida, el universo, Dios, nos va dando de poco a poquito. Poco a poquito. O sea, de irnos encontrando con nosotros mismos, pero a la vez avanzando. Porque te digo, a ver, ¿te gustaría tú, por ejemplo, conocer todo lo que conoces, lo que va a pasar mañana, al rato, en un mes, en 7 días? ¿Estarías dispuesta a soportar esta información? Pues si es prácticas, la verdad, pues no la soportaría. Pero digamos, es que es justo eso, ¿no? Pues si supieras todo lo que va a pasar ya en tu vida, todo. Entonces allá hablamos de que ya está el destino, de que no hay libre albedrío, de que al final de cuentas solamente tu mente va recordando aquellos actos por los que vas a pasar. Entonces podríamos decir, realmente nunca decidimos nada. Es algo que ya está estipulado. Entonces, ¿qué clase de vida vivimos? ¿Una que nosotros queremos? ¿O una que ya elegimos? ¿O cómo es que vivimos realmente? ¿Ya elegimos? Y ya no podemos elegir otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos elegir otra vez si ya estamos aquí? Ya estamos con un propósito en la vida. Ya estamos estipulado lo que vamos a vivir. Perfecto. Ya es algo que
que se estipuló. Ajá. ¿Sabes qué, Fer? Vas a crecer en una familia tal y tal, vas a desarrollarte en esta situación. ¿Por qué? Decíamos hace rato, ¿qué hiciste para conseguir esto? Ajá. ¿Qué hiciste para estar en esta familia? Bueno, pues no sé, mi vida pasada hice esto, hice esto otro. Bueno, pues... ¿Sería un castigo entonces? ¿Si sufres? Pero es que no hay castigo. Sí, no, o sea, no puede haber castigo en algo tan bonito como esto, Fer. Ajá. O sea, no es castigo, es experiencia simplemente, es una experiencia que vivimos y ya. No es castigo, no es lamento, no es nada de eso, porque eso al final de cuentas es una ilusión que nosotros creamos, o más bien son palabras que nosotros les dimos el significado. Castigo, ¿qué es castigo? Pues, o sea, un castigo propio, un karma, ¿no? Sería una consecuencia que vives de otra vida, de algo no solucionado. Exactamente, pero... Sería repetir, ¿no? Como si fuera una lección, digamos, bueno, matemáticas. Exacto, bueno, Ajá. Mira, ya sé, mira, para no envolvernos, decías tú, es un castigo o un karma que hicimos antes. Ajá. Bueno, perfecto, aquí va. Yo ya me doy cuenta de eso. Si yo continuara viviendo de esa forma, como venía viviendo antes, y continúo así, sin hacer cambios, sin meterme en este aspecto, y decido mi vida, bueno, mi ¿Pero vida... decides? ¿O ya está predeterminado? O sea, es que al final, si te das cuenta, es como muy... confuso llegar a darle como una solución a esto, ¿no? Porque hay cosas que nos pueden decir, por ejemplo, si yo te digo, creo en el intervidas, entonces creo fielmente que esta vida que tengo, yo ya la planeé y que quizás ya no puedo cambiarla. Entonces, si yo digo, no sé, vivo en una familia donde me golpean y como yo lo elegí, ya no lo puedo cambiar. Estar en una familia donde me humillan, ya no puedo cambiarlo, porque al ser consciente sé que yo lo elegí y que es lo que necesito para mi evolución. ¿O será que parte del ¿cómo se llama? Del proceso. Del proceso, ajá, es que me humillen para yo irme. Entonces no estoy eligiendo, es algo que ya estaba predeterminado. Que me hagan enojar o que me enoje las situaciones que están pasando, que me sienta herida por las situaciones que pasan para irme. Entonces al final de cuentas sería algo que ya está establecido. Y no es que lo haga desde libre albedrío, sino que realmente es lo que mi alma necesita para evolucionar. Quizás aprender el desapego. Exactamente, sí. Entonces digo, nos hicimos bolas en esta situación, como que no aterrizamos muy bien este punto, pero nos vamos a ir hasta que aterricemos. Es que mira, más que aterrizar, creo que algo que es importante y sobre este tema, sobre todo, cuando aprendes a conocer y a ver cómo es que estás como integrando la información dentro de ti, pues es cuestionarte lo mismo, o sea, como que aquello que yo creo que ya es como algo certero, pues cuestionarlo un poco, ¿no? Porque también creo que algún tema que me gustaría preguntar o contar es el hecho de que actualmente hay mucha falsa espiritualidad, donde compramos cosas que a veces realmente no entendemos, donde nos venden cursos milagrosos, donde nos venden soluciones mágicas a nuestros conflictos. Realmente creo que en la actualidad la espiritualidad se vuelve un negocio, cuando realmente es algo que tenemos de nacimiento. ¿Sí? Estas confusiones, estas ideas de que sí es karma, que sí es esto, o sea, sí, claro que creo profundamente en eso, pero también creo que cada persona lleva dentro de sí las herramientas. Obviamente ocupamos un guía, pero fíjate, el otro día estaba viendo justamente un video en el que hablaba acerca de que la medicina holística genera mucho más dinero que la medicina tradicional. Y nos quejábamos, hablamos acerca de que la medicina no nos quiere sanos, nos quiere enfermos, porque entre mayor enfermedad, pues más clientes van a tener. Entonces sería cuestionarnos, la medicina holística o este negocio de la espiritualidad, que todo te venden ya, que si quieres un curso de Reiki, que si quieres un curso de lectura de tarot, o sea, todo es vendido. Claro, dicen tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, sí, pero entonces no nos estamos como convirtiendo en aquello que juramos que no queríamos ser.
¿Sí? Entonces es como que cuestionar también las mismas situaciones que se nos presentan, ¿sí? Ser espiritual es ser consciente, y ser consciente es realmente observar todo. Sí, claro, a tu alrededor, o sea, a final de cuentas, digo, la espiritualidad, pues, se puede interpretar de muchas cosas. Por ejemplo, espiritualidad yo la puedo interpretar a este punto de decir, bueno, espiritualidad es cómo veo la vida, qué tan consciente soy en cómo me relaciono con las personas, qué hago en mi diario vivir, en mi accionar. Entonces, todo esto sí conlleva una gran responsabilidad, porque como dices, la falsa espiritualidad nos vende muchas cosas bonitas, de que ya vas a sanar tus emociones al 100%, de que ya no vas a sentir, de que ya no vas a hacer esto. No somos robots, como para decir, bueno, te pico aquí este botón y ya vas a... Exactamente, y no es así. Al contrario, yo creo que aguas aquí con esto, porque para muchas personas que tal vez no estén relacionadas con este punto, con este tema, pues sí se creen eso, de decir, bueno, qué bonito es, qué bonito habla, qué bonito se expresa, qué bonito vive, ¿verdad? Qué bonito vive, cuando en realidad no es así. A veces nos venden ideas ficticias o vendehumo que decimos, bueno, esto no es, este asunto no es esto. Exacto, como el hecho de que ya no te puedes enojar, que no puedes sentir tristeza, o sea, que todo el tiempo debes estar feliz no. Y pura positividad. Pues no, obviamente somos humanos, ¿sí? Hablamos de ser almas en una experiencia humana, pero estamos en esta experiencia, ¿sí? Y un propósito tiene. Claro que se busca un despertar de la conciencia colectiva, pero al final de cuentas, creo que, pues si habláramos acerca de que la espiritualidad no tiene un costo, o no tiene, ¿cómo me refiero? Como que todos somos uno, pues transmito lo que yo sé, ¿sabes? Desde una conciencia de que si todos nos elevamos, el planeta entero cambia de frecuencia. Claro, totalmente. Y fíjate que ya para aterrizar y cerrar este episodio, termino con esto. Justamente, ¿cuándo fue? Días pasados, me di cuenta de algo muy bonito. Y es a lo que dices, de que si cambiáramos de conciencia, el mundo sería diferente. Es un hecho. Me di cuenta en un tipo de terapia que alguien me hizo muy bonito, y me di cuenta que en esa quietud, en esa situación de calma, de paz, de tranquilidad, es cuando elevas tu conciencia. ¿Por qué? Porque dejas todo el ruido externo, todo lo que nos duele, lo que nos acompleja, lo que nos hace, pues ahora sí que chiquitos, afuera, y te centras en tu interno, que dices, wow, esta situación, esta sensación que estoy sintiendo ahorita es casi como divina, es hermosa, es bonita, se siente un amor inmenso, una sensación de cero ego, o sea, que vives aquí en la hora bien chido. Y me cuestioné y digo, qué chingón sería que todos experimentaran esta situación que yo estoy viviendo ahorita. En serio. Cambiaría el chip totalmente. Lo difícil es mantenerse en esa situación, mantenerse en esa sincronía, en esa vibración. Eso es el reto de nosotros los seres humanos. Mantener nuestra energía, nuestra situación en ese momento. Sentirnos así gran parte del día, si es posible, diariamente. Y en esa situación te cambia todo completamente. ¿Por qué? Porque te digo, ves el mundo diferente, abres tu conciencia, la expandes, la elevas a otro punto donde muchas veces no entramos, o no hay cavidad para el ruido, para el ego, para el orgullo. No, dejas atrás todo eso y te centras en ti, en ese momento, en una situación donde dices, wow, qué hermoso es esto. En ser consciente de ti mismo. Exactamente. Y te digo, el ser consciente de ti y de lo que pasa a tu alrededor, de lo que pasa en el mundo externo. Exacto. Y fíjate, es bien bonito porque al final de cuentas creo que espiritualidad es respirar. ¿Sí? Respirar, porque el respirar
conectas contigo, con lo divino, y te puedes olvidar de todo. Al final de cuentas, creo que lo bonito de esto es entender que el momento más perfecto que tenemos es este. Fíjate, hay una pregunta que me gusta mucho. ¿Cuál es el mejor momento o el mejor día de tu vida? Este. Porque es el único que existe. Todo lo demás no está pasando. Y cuando aprendemos a vivir justo así, en este momento en lo que estoy, la vida no se siente pesada, no se siente cargada. Y creo que también sería importante decir, en la actualidad hay mucha ansiedad, depresión, porque no aprendemos a vivir en nosotros. Vivimos queriendo aparentar, vivimos queriendo quedar bien afuera, queremos que el mundo nos vea antes de vernos a nosotros mismos. Y creo que al final es ahí donde realmente comienza el cambio, vernos. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y realmente eso hace que la vida se sienta diferente. ¿Okay? Muy bonito, claro que sí. Bueno, pues, ¿algo más que gustes agregar, decir? Bueno, sin más por el momento, muchas gracias. Esperemos que disfruten este capítulo como lo disfrutamos nosotros y nos vemos la próxima semana. Un gusto. Bye. Bye.